Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 11 de febrero y ya estamos en Todos Somos Mexiquenses para su review de noticias semanales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Efectivamente, a 3 días de llegar a la mitad de febrero, como quien dice, ya también este mes increíble 2026 va de salida, pero lo que no deja de llenarse en este año son las noticias. Exactamente, o sea, tenemos noticias para todos y pues ¿con qué nos arrancamos? Esta semana hay tantas cosas que platicar. Pues, uy, a ver, vamos con noticias locales. Vámonos con noticias locales. Bueno, Pues voy a ir, ¿te parece un comentario rápido de una noticia local? una, Rapidísima. a ver, vas, échale. Esta semana se anunció que estamos en una especie de semana de microclima. Van a ser temperaturas altísimas en el territorio, bueno, no altísimas, pero fuera de norma en el territorio nacional, a mitad del invierno todavía, bueno, ya de salida el invierno también, un mes de que se vaya. Y hay amenaza de como contingencia ambiental, de esa que ponen que restringen la circulación de vehículos, tanto en el Valle de México, en la zona conurbada con la Ciudad de México, como en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Lo que es interesante es que, como ustedes recordarán, este año comenzó a aplicarse el hoy no circula en el Valle de Toluca precisamente para evitar episodios de contaminación y alta riesgo para la salud de los mexiquenses en esta zona del estado, pero resulta que cuando lo aplicaron, pues muchos no están verificados y todavía sigue alrededor del 50% del parque vehicular fuera de circulación y resulta que de todos modos va a haber contingencia porque no depende del parque vehicular. Nos engañaron, nos mintieron para clavarnos una verificación que es un negocio redondo, como ya lo hemos dicho, para los verificentros que tienen todo con figuras políticas del pasado priista. Y en este momento, esta semana, con estas contingencias, esta situación ambiental, se está demostrando que los vehículos, en el caso del Valle de Toluca, no eran los culpables de la contaminación. ¿Cómo ves? Sí, bueno, a ver, te cuento un chisme. Por ahí me contó alguien, hasta ya no me acuerdo ni quién fue ni cuándo, pero que tú conoces a este famoso Kutulenk, ¿no? Candidato y que siempre llena las calles de espectaculares. Ajá. Como están aliados con Morena, él en específico le pide, creo que 100,000 pesos al mes cada verificentro. No puede ser. No puede ser. O sea, no debería de ser. Es una cuestión grave, un rumor muy, pues muy fuerte. Habría que ver si se puede confirmar de alguna manera esa versión. Lo cierto es que hay algo muy sospechoso en ese impulso que le dieron no solo al programa vamos a decir, un programa muy corrupto de verificación, porque pues, es recurrente escuchar que la gente llega a verificar y si le dan ayuda en el verificentro, pues los pasan, así sea el coche más contaminante, y que muchas ocasiones, así sea el coche más nuevo, si no dan la ayuda, no pasa. La ayuda obviamente es corrupción. Sería imposible creer que estas versiones existan y que no sea del conocimiento de las autoridades competentes. Pero, Pero están no se coludidos con comprende. las autoridades. Sí, sin duda, debe estar por ahí. Esto que además, como te comentaba hace rato, esta situación de que no hay tantos coches todavía circulando, o sea, no el 100% del parque vehicular de esta región, porque no había, primero, los hologramas y segundo, pues seguramente mucha gente llegaron a cuesta de enero y no han tenido el recurso para darle el mantenimiento mínimo a sus vehículos y llevarlos a verificar. Los que están haciendo su agosto son los transportistas de esos camiones ruidosos, contaminantes, mal educados, con conductas Oye, y ahora criminales, dicen, ¿cómo dicen? involucrados Ahora en le sin número pusieron, de accidentes. le pusieron, ¿qué? Estamos mejorando, o vamos a mejorar, va a haber cambios, algo así, ¿no? Le están poniendo a todos los taxis y los camiones. Se multiplicaron por tres los vehículos de este tipo porque, pues, ante la necesidad de mayor demanda de transporte público, precisamente por esta situación de la persecución criminal que hace Morena de los ciudadanos que a duras penas tienen para comprarse un coche, digamos que digo que es criminal no porque sea ilegal, ¿no? Sino porque pudiendo perseguir verdaderamente a maleantes o incluso vamos a hablarlo de así, a los vehículos tolerados de transporte público que sí son criminales porque realizan una actividad ilegal fuera de norma y se rehusan a dejarla,
Por eso es una conducta criminal la del Estado al no perseguir a los verdaderos delincuentes y centrarse en los ciudadanos que sí tiene ahí controlados. Esta situación ha generado una mina de oro para los transportistas que ni tardos ni perezosos han vuelto a meter sus unidades más viejas para darle respuesta o satisfacer la demanda de transporte, por lo menos en la que es la capital del Estado de México. Todos somos mexicanos aquí en el Valle de Toluca. Exactamente. Pero bueno, bueno, eso yo que cuando empezaste a dar el antecedente, yo creo que ibas a hablar de lo que estaba pasando con esta nueva ola de sarampión y que ahora estamos regresando a épocas pandémicas donde la gente tiene que utilizar cubrebocas en lugares cerrados y todo esto, ¿eh? Sí, lavado de manos, filtros sanitarios, toma de temperatura y el aislamiento para los casos sospechosos. Efectivamente, el sarampión es una noticia que tendríamos que estar, pues sí, atentos a ver qué es lo que pasa. A mí me llama la atención, no sé si escuchaste algunas estadísticas sobre esta enfermedad. No, a ver, échamelas. Por ejemplo, estaba leyendo que hasta la semana pasada, esto es del fin de semana, ¿no? En el Estado de México había registrados creo que 41 casos de sarampión entre el 2025 y 2026, lo que hablamos de 2026. Y en la Ciudad de México creo que 80 o 180 oficiales y confirmados. No obstante, ahí viene la parte que es presta para especulación y hasta para conspiración. Dicen que son muchísimos más, incluso miles de casos que Órale. justificarían estas medidas. Pero si no es así, ¿de qué estamos hablando? O sea, a lo que voy es, hay cierta opacidad en el manejo de la información, sobre todo de estas medidas, de estas medidas que están tomando las autoridades para entender cuál es la verdadera dimensión de estos brotes, si representan una amenaza, como pues ahora sí que las medidas pandémicas estamos viendo, o si es pues una reacción prudente, pero sobre exagerada, para evitar un escenario sanitario en las próximas fechas del Mundial. Imagínate. Está impresionante, está cañón, ¿eh? Oye, pero esto, vamos a hacer un poco de memoria, esto es consecuencia del pobre manejo de compras de las vacunas con López Obrador, ¿eh? No sé si del pobre manejo de las vacunas, de la compra, pero también hay que decirlo, porque también hay sarampión en Estados Unidos y parece que por ahí viene también parte de Está la, bien, de la puede haber en situación. Estados Unidos, pero si la gente tuviera vacunas de este lado de la frontera, no tendríamos esta oleada. Y recuerda No, que pero es a lo que voy. se dejaron de comprar vacunas con López Obrador específicamente y no había vacunas, ¿eh? Y también ahorraron trataron de hacer una reducción de costos con las campañas de vacunación que durante años habían sido muy, muy, muy exitosas y éramos uno de los países que tenía controladas este tipo de enfermedades. Bueno, te voy a poner ahí un contraste. Por ejemplo, una noticia que leí el día de ayer, justamente que en la Ciudad de México, la responsable de la cuestión de salud en la Ciudad de México estaba comentando que en Ciudad de México no iban a tomarse esas medidas del cubrebocas ni de, bueno, las que se toman aquí en el Estado de México, las que ya mencionamos, porque allá desde el año pasado se realizaron brigadas de vacunación en la que iban las brigadas escuela por escuela desde que se identificó este brote, porque viene desde el año pasado, ¿eh? Desde que se identificó esta situación y Pero a se finales dedicaron del a año, ¿no? vacunar. O sea, este brote fue a Así es, finales del año. pero la campaña de la Ciudad de México fue el año pasado todavía, efectivamente hasta finales del año, pero vacunando, identificando los esquemas, a los menores, los alumnos del sistema de educación pública de la ciudad, que no tenían los esquemas completos de vacunación y aplicando las dosis. Es decir, en la Ciudad de México se aplicó esta medida preventiva ya desde el año pasado, es decir, que sí había vacunas, sí ha habido. Lo que no había habido eran campañas ni concientización, porque también hay mucha gente que no se ha aplicado o no se aplica ya los esquemas completos, porque recordemos que surgió esta tendencia anti-vax, que con la pandemia, pues incluso también la de COVID se acrecentó en algunos casos. Entonces, no es solo cuestión de la disponibilidad de vacunas, que parece que sí hay, sino también una política pública, que eso sería lo más grave, que en el caso del Estado de México no existió desde el año pasado,
y que podría ser incluso una cuestión de política federal de no aplicar vacunas, quizá porque los stocks sean bajos o para no quedarse o para solamente responder como ahorita en casos de un repunte en ciertos padecimientos, O, no queda claro, o sí habría que para, o, investigar eso, o para gastarse el dinero en repartírselo a la gente. o para gastarse el dinero en repartir a la gente, podría ser. No obstante, pues si no hubiera vacunas en este momento, pues ya sabemos que hay una campaña de vacunación en el Estado de México y en todo el país. De hecho, hasta en las iglesias están vacunando los fines de semana, en los atrios de algunas iglesias, y va a estar la campaña nacional de vacunación, no sé si estatal o nacional, en estos días está, y parece que van a seguir este tipo de medidas que sí hay que decirlo, es a toro pasado, es decir, no fueron preventivas, sino ya son correctivas. Ahí sí creo que hay una omisión grave, que si se justifica por la falta de vacunas, pues sería una cuestión. Pero si no fue la falta de vacunas ni la falta de presupuesto, sino fue más bien una política deficiente de protección y de refuerzo de los esquemas de vacunación, sobre todo para la población infantil, eso sí sería mucho, mucho, mucho más grave, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se va desarrollando este tema del sarampión. ¿Tú tienes la vacuna? Le llamé a mi madre para preguntarle y ella me dijo, tienes todas las vacunas, a mis hijos los vacuné, todas las que me dijeron que tenían que ponérselas, se las puse. Exacto, Entonces yo yo supongo también. que sí. Increíblemente yo sí, te las tengo, pero mi hermano le dio sarampión cuando tenía 3 meses o antes de que le tocara la vacuna. Entonces, pues él también está inmune gracias a esa enfermedad. Esa enfermedad sí, que hay que recordarlo y hay que decirlo como una cosa que se olvida, que tengas la vacuna no significa que no te va a dar la enfermedad, Exacto, es que no te vas a significa poner que grave. no te vas a morir de esa enfermedad, pero sí, en ese sentido, aunque tengas la vacuna, haría bien la gente en el caso del Estado de México, todos somos mexicanos, de cumplir con estas recomendaciones del cubrebocas, la desinfección constante, el lavado de manos, evitar el contacto físico lo más que se ¿Y pueda, sabemos en lo que cuánto va a no se nos durar da una luz esto? verde. ¿O no Pues tenemos te ni digo idea? que por ahí está la versión de que va a durar hasta que se garantice que el mundial se puede llevar a cabo, imagínate. O Órale, sea o sea que que, hasta junio. que hasta junio, es decir, parece que no sé, digo, te repito, no sé qué tan grave sea la magnitud del fenómeno, pero al parecer tiene una vertiente, una arista ahí que tiene que ver con la cuestión del mundial. Ya sabes que el mundial ha sido ocupado como pretexto. Fíjate que, bueno, tenemos tiempo de un paréntesis Sí, vamos, vamos, conspirativo. vamos. Sí, Bueno, con lo del mundial, no sé si ustedes recuerdan, porque no se le da mucho vuelo a estas noticias. Por ahí el gobierno del Estado de México anunció que iba a instalar unas cámaras pues sí, de identificación, sí, de biométricas en puntos turísticos, en Teotihuacán, en Valle de Bravo, en el aeropuerto, en las carreteras, bueno, en varios puntos. No, no, no voy a entrar en detalle porque a lo mejor por ahí cometo una equivocación en los puntos específicos, pero software de vigilancia, esa supervigilancia, digamos, de un estado, pues sí, totalitario, por decirlo de alguna manera, que de un distópico, sobre todo un 1984, orwelliano, lo que uno quiera, y fue justificado precisamente con el asunto de el el mundial. mundial. Necesitas que tener En el estado, seguridad. por el mundial. No Y manches. ahora están hablando de la vacunación que están poniendo y que están sometiendo, que te digo que los casos, al parecer, el número real de casos no justificaría esta paranoia que estamos viviendo, pero que vendría también como banda, como rebote de tres bandas, justificándolo precisamente como un escenario por el Mundial. A mí se me hace que les van a Entonces, poner chips a la gente en la vacuna. ¿y qué crees? Digo, estamos hablando de un paréntesis conspiracionista. Y por ahí alguien decía, ¿y por qué crees que hicieron el mundial en los tres países? Digo, no, pues no entiendo. Dice, precisamente para aplicar con pretexto del mundial todas estas políticas en América del Norte, porque son de vigilancia, porque son de seguridad, son biométricas, ya hasta la curva digital van a poner, ¿no? Y ahorita están sacando precisamente la credencial de salud universal, que dicen que no va nada más por el lado de efectivamente acercarte los servicios de salud, sino de tener controlada y, sí, identificado de manera individual absolutamente a todos
la población de esta zona del continente, y todo esto vendría precisamente por la política de la doctrina Monroe, es decir, esta nueva fase del imperialismo norteamericano en la que se está atrincherando en el continente americano y que tiene absolutamente control de todo y de todos. Así de grande es la conspiración Empezando que por me platicaron, Norteamérica. empezando por Norteamérica. En ese sentido, nosotros estaríamos siendo, o sea, México, nosotros los mexicanos, todos somos mexiquenses, el Estado de México, por supuesto, estaríamos siendo considerados como esa parte nuclear del imperio, Norteamérica, Estados Unidos, su primer círculo de influencia, Canadá y México, la parte importante nuclear donde Pero Canadá ya se le salió del huacal. ese es el problema, ¿verdad? Que no están solos jugando en esta jugada, pero pues por ahí sabemos que eventualmente los Estados Unidos y Canadá va a tener que entender que no puede tener, como lo entendemos los mexicanos, no puede tener a la principal potencia militar nuclear del planeta como enemigo cuando compartes, en el caso de México, pues, 3.000 kilómetros, en el caso de ellos creo que son 8.000, no sé cuánto es esa Bueno, eso es frontera, lo que de la más pensamos, larga que del esa es mundo. la primera potencia, ¿eh? Pero no lo sabemos realmente. Bueno, pues basta con que ellos lo crean porque, porque ellos son los que tienen el dedo en el gatillo, entonces no importa si hay una potencia militar más fuerte, lo cierto es que a los que tenemos con el dedo en el gatillo son a estos y que son más fuertes que nosotros y que los canadienses, ¿no? Exacto. Pero bueno, se cierra el paréntesis, entonces vendría todo esto por el Mundial, inocentemente llamado así, pero habría que ver cuál es la realidad de este brote de sarampión que está obligándonos a recordar esos episodios pandémicos de gente con cubrebocas, que no sé si te lo has puesto últimamente, mis Se orejas siente raro, desarrollaron, ¿verdad? no, desarrollaron una aversión, casi, casi alergia al cubrebocas. O sea, apenas siento el elástico que se pone en las orejas y mi cuerpo reacciona pues como alérgicamente, te diría. O sea, un rechazo total al dispositivo sanitario. Sí, caray, pero bueno. Oye, pasándote a otros temas, ¿viste lo de en Sinaloa, lo del secuestraron a unos A 10 trabajadores mineros, ¿no? mineros y al parecer ya los encontraron en una fosa clandestina ahí cerca, ¿no? Sí, me parece algo, pues, bárbaro, criminal, que bueno, que no se había visto en un buen tiempo aquí en nuestro país, ya no lo habíamos visto. Escuché por ahí pues una pobre justificación, o no sé cómo llamarlo, porque se me hizo pues, de mal gusto incluso, que dijeron que los confundieron con pues sí, digamos, con miembros de grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Se me hizo una falta de respeto para los mineros. No creo que nadie sepa quiénes son los mineros en su comunidad, dónde trabajan y todo. Y creo que eso más bien fue como para restarle importancia a una versión que están diciendo que les están cobrando a las empresas mineras extranjeras, y como sucede con muchas empresas y sigue sucediendo, pues el derecho de piso, la extorsión, el cobro de cantidades para permitirles hacer su trabajo, y que eso sería más consonante con una situación de inseguridad crítica en el país, sobre todo en estados o entidades como Sinaloa, y creo que más bien fue una versión para salir al paso y desviar del panorama informativo precisamente esta situación de la inseguridad en la 4T, ¿no? Que aunque es una de las banderas y han dado resultados, pues parece que hay grupos muy decididos de la delincuencia a no ceder sus actividades y en sus territorios, ¿no? Es decir, estaríamos diciendo que efectivamente, y como lo acusaba Donald Trump, hay territorios hay segmentos o sí, partes del territorio nacional que está siendo dominado por la delincuencia, como ya ha sucedido desde hace décadas, y que el discurso oficial lo está negando, y esta situación criminal con los mineros podría, podría pues volver a poner en el plano informativo, en el panorama informativo, esta realidad que sí se padece, hay que decirlo, sí se padece en amplios territorios, en amplias zonas del territorio nacional. ¿Cómo ves? Sí, y lo que a mí, ¿sabes qué fue lo que más me sorprendió? La declaración del gobernador de Rocha Moya, ¿no? ¿Sí oíste lo ¿Qué que dijo? dijo? No, 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 no. A ver, platícame, ¿qué dijo?
Yo estaba ahí una conferencia y le preguntan acerca de lo de tequila. Dice, si no sé lo de Sinaloa, menos de lo de tequila. ¿Cómo? Así lo dijo. Caramba, no, 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 Si no lo sé, desafortunada si no sé lo de declaración. Sinaloa, menos de lo de tequila. Cuando No, 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 aunque no, la no. pregunta del reportero iba con jiribilla diciendo, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, este cuate, pues solito se hace harakiri, ¿no? Sí, bueno, básicamente, vamos a dar también contexto para los que nos están escuchando, que no sean pues de este país ni de este estado. El alcalde de Tequila, Diego Ese sí lo Rivera, comentamos el Diego programa Rivera, pasado, ¿no? sí no recuerdo si lo comentamos. No me acuerdo, fíjate. Pero bueno, Bueno, si no, da el pues nada más como contexto. contexto, fue detenido porque estaba extorsionando por ahí o tenía o formaba parte de un grupo, sí, una célula, supongo que sería, se puede llamar así, o de delincuencia organizada incrustada en el gobierno, en este específico en el gobierno municipal de Tequila, que se dedicaba a actividades criminales de derecho de cobro de extorsiones, derecho de piso, etcétera. Por ahí dicen que hasta cuestiones de secuestro podría estar involucrado porque parece que por ahí sí, hay casos ya documentados de que secuestraron a los que querían ser candidatos y secuestraron hasta al suplente del alcalde para quedarse él con todo el poder, este, y, y fue detenido por fuerzas federales, está internado en estos momentos en el penal del Altiplano, aquí pues sí, en el Valle de Toluca, todos somos mexiquenses, en el famoso centro de detención de Almoloya de Juárez, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ceferezo, antes les decía, no sé, pero donde estuvo Raúl Salinas de Gortari, donde estuvo un tiempo el Chapo, además de ahí se fugó el Chapo, ¿no? Creo. Dos veces, ¿no? Ah, no, uno Por lo fue del menos de una, por lo menos uno No, uno fue el de de Guadalajara Guadalajara. y otro el de acá. Y donde están los criminales de más, han estado criminales de más alta jerarquía del mundo delincuencial del país. Efectivamente, ahí está en este momento este alcalde y que fue detenido junto con tres funcionarios de su administración, o cuatro, no sé, y por ahí hay uno que creo que es el tesorero que todavía anda a la fuga y justo era el que se encargaba de cobrar la lana que provenía de las extorsiones. En este caso, el último caso, el que derramó la gota no, de la gota que derramó el vaso, fue Casa Cuervo, esa casa de tradición tequilera y de alcance internacional, ¿no? Es correcto. Y algo así podría haber pasado con los mineros, ¿no? Básicamente que les hayan estado cobrando a la empresa, que no hayan pagado y que como represalia les hayan secuestrado a 10 trabajadores. Parece que los asesinaron a los 10, por lo menos 5 cuerpos ya fueron identificados y por ahí en el mismo lugar, en la misma zona, hay otros 5 cuerpos pendientes de identificar o había hasta el día de ayer. Sí, exactamente. Y bueno, ahora ¿con qué quieres que nos movamos? ¿Qué traemos otro tema? ¿Qué otro tema traemos a la mesa? No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos bien. Yo traía las noticias económicas que salieron el lunes, el martes, ya no me acuerdo bien. A ver, arráncate. Este, No. la inflación para el mes de enero, nada más para el puro mes de enero de 2026. Ronda el 3,8 y te voy a decir exactamente, y 4,75 ¿cómo se llama esta? Te voy a decir. La inflación general está en 3,7 y la subyacente en 4 Hay puntos, general y hay subyacente. exacto, 4,52. Nada más para el mes de enero, ¿eh? Y bueno, hay que recordar aquí, hay que ponerle ¿cómo dicen? Un pin ahí a esta situación. Eh, no solo, bueno, la peculiaridad de este enero fue que hubo un aumento en los salarios, un aumento importante en el salario mínimo, que por cierto ya se ha advertido que, bueno, lleva años advirtiéndose que eventualmente se reflejan esos aumentos, son demasiado grandes, se reflejan en la inflación y podría ser que por ahí venga ya este nuevo aumento en la inflación, precisamente reflejado con el mayor poder adquisitivo de las clases menos favorecidas de la sociedad, que además es cuestión de justicia social, pero también hay que recordar que hubo aumentos en distintas, cobros, ¿no? Y derechos, impuestos y muchas cosas que también aumentaron su precio
Y por ahí, obviamente no hay que olvidar que pues los comerciantes y hay grupos específicos de poder económico que le suben como quieren a los productos. Por ahí estaba escuchando que en estos momentos, por ejemplo, para la gente que fuma o que toma, el año pasado fue un récord de recaudación en bebidas y consumo de tabaco, bebidas alcohólicas. Y resulta que por ahí pues hubo aumentos a los impuestos también en estos productos y resulta que el aumento fue de unos cuestión de 5 o 6 pesos, pero el aumento en los precios de estos productos fue de decenas de pesos, 10 20 30 pesos. Entonces, por ahí hay un reflejo de un ciclo pues negativo, diríamos así, para la sociedad, obviamente, positivo en su comportamiento, de aumento de impuestos, de aumento de salario y, por supuesto, de aumento de inflación, ¿no? Y Habrá que exacto. ver cuánto Pero a aguanta ver, pero siempre se jactaban y siempre decían que el aumento en el salario no afectaba la inflación y yo creo que eso no es cierto, creo que se está reflejando realmente en este momento y también hay que ver, o sea, también estos incrementos es por los impuestos que sí se generaron nuevos, ¿eh? O sea, todo está afectando realmente a esta cosa. Ahora, te iba a dar otro dato económico muy importante. En enero, el mercado laboral en México nada más generó eh, alrededor de 3,000 empleos y eso muestra una disminución de 8,104 puestos de empleos registrados. Sabemos que siempre en diciembre hay contrataciones temporales y demás, pero también todos estos datos pues, coyunturales no se están dando a conocer realmente cómo son. O la verdad, la gente se está pasando a la informalidad, ¿no? se está pasando a la informalidad, sí creo que sí es un atractivo realmente para grandes actividades económicas, pero también por ahí he escuchado a algunos empleadores comentar que cada vez es más difícil encontrar, sobre todo gente joven en alguna generación, pues ya que quizás sea la generación Z o quizá un poquito más abajo, todavía están entrando al mercado laboral, que gente que no, jóvenes que no encuentran atractivo en los salarios por un lado, en los horarios por el otro y en la toma de responsabilidades por un tercer camino, que de alguna manera sí hay puestos de trabajo, pero no hay trabajadores, para decirlo de esta manera. O sea, el atractivo de las actividades informales o incluso pues, muchos jóvenes que todavía siguen persiguiendo el sueño de ser influencers o de alguna manera también por ahí, aunque cada vez menos el atractivo de las actividades criminales, de la delincuencia vinculada con el narcotráfico, que han generado una expectativa negativa, bueno, una expectativa, sino le han generado una atmósfera negativa a los trabajos formales, es decir, la gente no quiere un trabajo con horarios, con sueldos bajos y sin, digamos, un prestigio social o un impacto social o por lo menos un aspecto por lo menos en apariencia, pues glamour, ¿cómo ves? Pues sí, 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 sí. Pues así las cosas con la parte económica y que nos está avisando. Y bueno, no sé si escuchaste que hubo un lanzamiento de un libro. Tengo muchas ganas de comprarlo para ver qué es lo que dice de Scherer. Julio Scherer, Julio ¿puede ser? Scherer, sí, bueno, ahí está el hijo de Julio Scherer, que era el fundador del Proceso, que pues tuvo un tiempo en la 4T y después se distanció y creo que ahora es opositor, no me acuerdo dónde está ahorita, pero sí, ¿de qué es su libro? ¿De qué va? Ah, se llama Ni venganza ni qué. Ahorita te voy a decir exactamente. Ni venganza ni perdón. Una amistad ¿Y al de qué va? filo del poder. Entonces, pues pues me imagino que de toda esta problemática que bien decías de cuando él estuvo ahí muy pegado a López Obrador López Obrador. y que era su consejero jurídico en la presidencia. Y creo que principalmente, este, se trata del meollo del asunto del huachicol y cómo Jesús Ramírez Cuevas fue quien empezó con ese tema, ¿eh? No sé, a ver si lo podemos conseguir para leerlo. Y ya.
dar un poquito más de contexto acerca de esto. Sí, está interesante, ciertamente, bueno, hay que decirlo como es, pues en la 4T, en el Movimiento de Regeneración Nacional, en el círculo cercano de las figuras prominentes del morenismo, también hay claroscuros y hay muchas cosas que se pueden criticar, que se deben de investigar, que se deben de averiguar. Yo siempre lo he sostenido, que no son pues ahora sí que no fue quítense los malos para que lleguen los buenos, sino que llegaron los no tan malos. Pero junto con los no tan malos llegaron también muchos muy malos, muchos vicios del pasado, muchos fenómenos que se vinculan directamente con pues, abusos de puestos de trabajo, de poder, de etcétera, 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 etcétera. Y pues quizás de ese ejemplo el más claro sea el Estado de México, todos somos mexiquenses, llevamos ya casi vamos para 2 años y medio, o llevamos 2 años y medio de un gobierno de Morena y la situación en el Estado no solo no ha mejorado, en algunos aspectos ha retrocedido al punto que ha tenido que llegar la federación a rescatarnos, y todo eso se debe pues a los personajes que están en el poder, ¿no? Sí, Y supongo que de eso exactamente. hablará un poco este libro, es decir, quiénes están También en el poder, quiénes llegaron. comenta por ahí algo que Jesús Ramírez Cuellar financió con 27.000 millones de pesos a Clara Brugada, ¿eh? A Clara Brugada, que Para también en su competencia por la jefatura de la Ciudad de México. que hay que decirlo también desde que llega tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Delfina Gómez, como la jefa de gobierno Clara Brugada, perdón, pues hasta ahora se pudo terminar el tren y el insurgente, ¿no? Es decir, una prioridad de comunicación para la población de ambas entidades que ninguna autoridad de Morena tuvo prisa en terminar, no se diga el sexenio completo de López Obrador, que a mí es el dato más revelador de lo espantoso que puede llegar a ser incluso la política en un escenario de la 4T porque no terminaron un tren que tardó 12 años. Ya platicamos aquí, ¿no? Que son como 1.500 o poquito más millones de pesos por kilómetro. Es una Es grosería. algo, es una grosería. Con eso alcanza para organizar el espectáculo de Bad Bunny todos los días aquí en el Estado de México, creo. Exacto. Sí, pues sí. Bueno, pues habrá que darle una revisada a ese libro, a ver qué puntos son los que tocan, y ver por dónde va, ¿no? Oye, No, y también dime dígame, adelante, dígame. ya tenemos poco No, de tiempo. una vez. No, no, hacer esto, pues, esta acotación con este libro, pues que eventualmente vendrá el análisis histórico, ¿no? Porque en este momento estamos empapados con la 4T, pero pues eventualmente habrá quien diga, no, pues espérense, estas cosas estuvieron mal en ese periodo, ¿no? Exactamente. Y pues Sí, bueno, sí, ya así. pasándonos a la Fórmula 1, este fin de semana son las pruebas ya reales en Bahrein. Y ya, pues en el Super Bowl anunciaron el coche del Checo Pérez y de Valtteri Bottas, un coche muy bonito, blanco y negro. Este, y ahora sí los vamos a poder ya ver en pista en Bahrein para ver qué tal van a estar. Y pues desde hace mucho tiempo vamos a tener 11 escuderías en la parrilla. eh, y vamos a ver cómo van resolviendo esto. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver si les va a dar para estar en podios, si realmente nada más va a ser un año de poner a punto todo para el próximo año o si realmente tienen chance de competir. Y como sea, pues si tenemos un piloto mexicano, el Checo Pérez, a apoyarlo, a seguir viendo la Fórmula 1, que a lo que les interesa es el rating y los negocios, y si pueden comprarse por ahí una de esas playeras. ¿Cuánto costará una playera de esas de escudería, las originales? Yo pensé que te tenían que cobrar un poquito de merch y que se compraron un Cadillac. No, un Cadillac, no, bueno, sí, sin duda, Antes para apoyarlo te tienes que comprar una latita de Red Bull, pues ahora te tienes que comprar un Cadillac. por cierto, ese Red Bull, yo no creo que venda tantas latitas como para mantener sus equipos deportivos. ¿Tú crees que sí? Nah, yo creo que Red Bull ya per se, ya, o sea, como equipo de Fórmula 1 es autosuficiente, no creo que tengan que meterle dinero, o sea, más bien sí lo utilizan como herramienta de marketing, pero ya es autosuficiente, al igual que los equipos de fútbol, ¿no? El de Nueva York es el que es de Red Bull, Eh, ¿no? no sé, no, 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 no tengo ese dato de fútbol, dices tú de la Liga Va, Mayor de Soccer sí, en Estados Unidos. sí, vamos a hacer ese ejercicio para la próxima emisión de revisar qué equipos tiene.
¿Y en qué se está Porque gastando? apenas por ahí en El Espectador, ya saben, este medio hermano de nosotros, o sea, es un medio de comunicación que es hermano corporativo de nosotros, digamos de esa manera, o por lo menos un fuerte vínculo. Por ahí sacó la nota de Forbes, ¿no? Que precisamente publicó los equipos más rentables del mundo, en los que destacan los equipos precisamente de Estados Unidos, principalmente de la NFL, y creo que en los primeros 20 lugares nada más está por ahí el Real Madrid, fuera de estos equipos, de todos los deportes, ¿eh? Pues sería interesante, ¿sabe? Efectivamente ver quiénes, qué equipos son de qué compañías o qué patrocinadores tienen importantes, Mira, empezando por yo Red lo Bull, único ¿no? que sé, vamos a hacerlo bien a profundidad, pero por ejemplo, yo sé que tienen el Red Bull Leipzig en Alemania, tienen el Salzburgo de Austria, pues la empresa es austriaca, tienen en Nueva York y tienen en Brasil al Bragantino. Creo que también por Oye, ahí no, tienen otro equipo en Japón, pero ese no me acuerdo. no le harán como Donald Trump cuando rentaba edificios, bueno, rentaba hoteles y les ponía su nombre y decía que eran suyos, pero no eran suyos. Pues no sé, hay que investigar. Vamos a echarnos un clavado y ya lo platicaremos. Va que va. Pues no sé si ya nos despedimos entonces, Sí, ya nos despedimos, ya saben, síganos en todos somos mexiquenses, en todas las plataformas de streaming, Amazon, Spotify, YouTube, TuneIn, y cualquier plataforma de streaming. Todos somos todos somos mexiquenses. mexiquenses. Hasta luego. Bye. Bye.